buenos días a todos, tanto a las personas que están en forma presencial como virtual. Ya este es el último foro que se realiza antes de que se inicie la COP16. En Cali tendremos dos foros, uno sobre la COP16 y la paz, y otro que será un conversatorio el 1 de noviembre, en el cual participarán varios ministros del medio ambiente del mundo y básicamente trataremos de entender qué pasó en la COP16. Para el Foro Nacional Ambiental ha sido una jornada muy satisfactoria la de estos foros, y lo ha sido porque la convocatoria claramente desbordó nuestras expectativas. Se inscribieron cerca de 11.000 personas y han estado participando en forma a través de la transmisión o retransmisión y posteriormente en los videos en YouTube, aproximadamente 4.000 personas por foro, o sea que claramente cumplimos nuestro cometido de llegar a un amplio grupo de personas con el objetivo muy preciso de avanzar en el conocimiento sobre la biodiversidad, darle la oportunidad a las personas que conocen el tema que avancen, y a las que no lo conocen, pues que se inicien en el tema. De alguna manera es una forma de crear conciencia ambiental, que en eso hay que decirlo y hay que reconocerle a Susana Muhammad y al Ministerio del Medio Ambiente que antes de iniciarse la COP16, ya la COP16 es un éxito. En Colombia nunca había habido una campaña de educación ambiental y de movilización alrededor de un tema ambiental como esta que ha ocurrido recientemente. Estos foros pues han sido muy exitosos, pero son cientos de foros los que se han realizado a lo largo y ancho del país sobre el tema de la COP16, y la agenda misma de foros y diferentes actividades en la ciudad de Cali es muy impresionante. Entonces, dicho esto, también tengo que agradecer a la Universidad Javeriana que es miembro del Foro Nacional Ambiental, y a María Ángela Echeverri, que es profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y quien representa a la universidad en el Foro Nacional Ambiental. Ella será hoy la moderadora de este foro sobre las ciudades y la biodiversidad. Naturalmente hay que agradecer a los diferentes entidades que han colaborado o que resolvieron hacer parte de la convocatoria de estos foros, destacando el caso del gobierno sueco, que financió una parte importante de los mismos, también el PNUD, Caracol Televisión, El Tiempo, que ha sacado unos reportajes muy interesantes sobre algunos de los foros, la Alcaldía de Cali y WWF, que ha sido un gran socio en todo este proceso. A su vez, el Foro Nacional Ambiental, hay que recordarlo, es una alianza que ya cumplió 25 años el año pasado y está compuesta por diversas organizaciones. La Universidad Javeriana, ya lo había dicho, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Magdalena, WWF, la Fundación Natura, la Fundación Tropenbos, la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Y es una asociación y una alianza que ha tenido mucho éxito. Quienes estén interesados en conocer todo lo que ha hecho el Foro Nacional Ambiental, hay un muy buen repositorio en la página web.
Y como lo dijimos al principio de estos foros, el año entrante nos proponemos hacer algo equivalente con miras a la COP 30 de cambio climático que tendrá lugar en Manaus y que por consiguiente tiene una enorme importancia para Colombia. Entonces, de nuevo, haremos entre 15 y 20 foros a partir del marzo del año entrante, cosa por el estilo, para avanzar el conocimiento sobre el tema del cambio climático y también examinar las expectativas sobre la COP30. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y de nuevo muchas gracias a María Ángela Echeverry Galvis, a quien le cedo el podio para que modere este foro sobre biodiversidad, las ciudades y la biodiversidad. Bueno, un saludo para todos y muy bienvenidos a la Pontificia Universidad Javeriana. Quisiéramos iniciar con unas palabras del decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Daniel Brevi. Muy buenos días a todas y todos, a quienes nos acompañan aquí en el auditorio y también a quienes están en la transmisión en línea de este foro. Es para mí un gusto darles la bienvenida al foro número 12 de la serie Conexión Biodiversidad Camino a la COP16. Bienvenidos a la Universidad Javeriana en nombre de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Uno de los desafíos cruciales que enfrenta Latinoamérica y que se abordará en este foro, en particular nuestras ciudades y la integración entre lo urbano y lo rural, en el marco de la necesidad imperiosa de conservar la biodiversidad. Este es un tema que nos toca profundamente como facultad, el cual venimos trabajando y proponiendo opciones desde hace algo más de 40 años, con programas de posgrado centrados en la conservación y la ruralidad. No solo desde el impacto que tienen las ciudades en la sostenibilidad, sino por su relación directa con el bienestar humano. Vivimos en un mundo urbanizado. Hoy, más del 57% de la población mundial reside en áreas urbanas. Y para el 2040 se estima que será el 64%, con especial énfasis en América Latina. Este crecimiento se ha generado y en algunos casos continúa sin una planificación adecuada que considere su relación con los entornos rurales que los rodean, los ecosistemas reemplazados ni la pluralidad de sus habitantes con intereses dinámicos. Este proceso de expansión urbana no planificada trae consigo consecuencias para la biodiversidad, fragmentando hábitats, modificando los regímenes de los ecosistemas en los que se sustenta y poniendo en riesgo las contribuciones que la naturaleza nos brinda, como el agua limpia, el aire puro y la estabilidad climática. La biodiversidad es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para la sostenibilidad de nuestras ciudades, de nuestro bienestar y nuestros territorios. Sin embargo, en muchos casos, esta ha sido alienada, sustraída o encerrada en pequeños puntos verdes que están desconectados entre sí y dejan de lado su funcionamiento en sistemas que se autorregulan. La falta de integración adecuada dentro de lo urbano con lo rural significa que nuestras decisiones de planificación urbana pasan por alto los impactos ecológicos para la integración de una salud planetaria, generando fuertes externalidades que no han sido tenidas en cuenta, como se planteaba en el 8º foro de esta serie. Frente a este escenario, diversas políticas nacionales ofrecen un camino para orientar estos desafíos. Sin embargo, si no ofrecemos acciones concretas, diversificadas y sustentadas en buena información, no avanzaremos hacia una planificación más consciente e inclusiva,
que defina la conservación de la biodiversidad como eje central del desarrollo urbano y rural, siendo conscientes de que estas políticas, aunque necesarias, no son suficientes por sí solas. Latinoamérica enfrenta grandes retos en estas líneas, pero a la vez ofrece también visiones esperanzadoras. Hemos escuchado en estos foros, por ejemplo, sobre los sistemas alimentarios compatibles con la diversidad y el desarrollo urbano, integrado a procesos de planificación verde, que la disminución de riesgos de desastres integrales, algo de lo que escucharemos más el día de hoy. Es fundamental que nuestras ciudades adopten un enfoque interdisciplinario e inclusivo en su planificación. Un enfoque que reconozca que el bienestar de nuestras poblaciones depende directamente de la salud de los ecosistemas que las rodea y que lo integran. Las soluciones basadas en la naturaleza, en toda su complejidad, como la infraestructura verde y la protección de corredores ecológicos, pueden aportar de manera fundamental en la integración de ciudades más resilientes para todos. Las ciudades no pueden desarrollarse de espaldas a la naturaleza, y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que las soluciones urbanas incluyan la conservación de las interacciones con los ecosistemas que nos sostienen. Solo de esta manera podremos aspirar a un futuro más sostenible y resiliente. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Bueno, nuevamente, yo soy María Ángela Echeverry, soy profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, apoyando diversas carreras como ecología y algunos de sus posgrados muy relacionados con la temática que trataremos el día de hoy. Agradecemos, como ya nos comentaba Manuel, a la Embajada de Suecia, al PNU Colombia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Alcaldía de Cali, al periódico El Tiempo y a WWF, miembro del Foro Nacional Ambiental, así como a todos ustedes que han participado en las sesiones presenciales y virtuales de este camino a la COP16. Con la intención explícita de aumentar la apropiación social del concepto de biodiversidad, con énfasis en las perspectivas de las ciencias sociales y ambientales y en el marco del Convenio de Biodiversidad y otros acuerdos internacionales, desde el Foro Nacional Ambiental hemos integrado diferentes aspectos y temáticos para encaminarnos en ruta hacia una sostenibilidad global. Para el Foro 12, a puertas de inicio de la COP16, nos acompañarán 3 personas con un amplio recorrido en las temáticas de diversidad, urbanismo, interacciones, riesgo y bienestar desde una visión integral. Desde el Foro Nacional Ambiental, consideramos que la temática de ciudades y sus interacciones, así como su conservación y adaptación, reviste un altísimo nivel de urgencia, si bien no es un tema nuevo. Las ciudades, como motor de transformación y como eslabón en la gran demanda de bienes y servicios, viene generando impactos en las apuestas de biodiversidad de años atrás. Sin embargo, en el mismo llamado y en la tendencia de crisis de biodiversidad, algunas de ellas nos ejemplifican pasos seguros y determinados hacia una sana convivencia de aquello que hemos llamado en la dicotomía urbano y rural. Nos plantea nuevas preguntas, pero también nos hace un llamado a aquellas incógnitas no resueltas de tiempo atrás. Lejos de ser entidades aisladas en un contexto vacío e inerte, las ciudades pueden verse desde diferentes perspectivas y entornos con su relación a la biodiversidad y a las múltiples crisis planetarias que enfrentamos. Como mencionaba Daniel, en cuestión de 25 años podríamos en Latinoamérica tener una concentración de urbanitas o personas que residen en las urbes de alrededor del 80%. En este marco, escucharemos en primera instancia a Marta Cecilia Fajardo. Marta es arquitecta colombiana con maestría en diseño del paisaje y título honoris causa en doctoris en letras de la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Es actualmente codirectora de la empresa Grupo Verde, firma pionera en Colombia en proyectos de urbanismo ambiental y arquitectura del paisaje a través de diferentes escalas y enfoque,
que buscan directamente conectar a las personas con su entorno inmediato y crear paisajes dinámicos y adaptativos. Con más de 38 años de experiencia en fundaciones de liderazgo global, ha llevado a que Marta desempeñe un papel clave en el establecimiento del llamado enfoque de paisajes en las apuestas urbanísticas en diferentes países, siendo Colombia uno de ellos. Marta ha apoyado y liderado diferentes procesos que favorecen y propenden justamente en terreno por esas integraciones teóricas y prácticas para potenciar y favorecer las relaciones de la biodiversidad. Escucharemos posteriormente, después de la charla magistral de Marta, a Juan David Amaya, profesor investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, y a Carmen Lacambra, actualmente directora del Grupo La Brea. De ellos les comentaré más adelante. Nuevamente les agradecemos a todos ustedes quienes nos acompañan en directo en el auditorio y a quienes nos acompañan en la transmisión en línea. Marta, agradecemos profundamente tu invitación a haber aceptado este espacio y te invitamos a que nos compartas tu charla. Buenos días, es un honor estar aquí con ustedes. Antes de comenzar, quiero invitarles a imaginar nuestras ciudades como ecosistemas vibrantes, donde cada ser vivo, desde el más pequeño microorganismo hasta majestuosos árboles, juegan un papel crucial en sostener la vida. Esta conversación y este recorrido que quiero hacer con ustedes, lo hago desde el corazón y lo hago con la experiencia de haber nacido en el eje cafetero, de haber encontrado en la sabana de Bogotá mi lugar de adopción, pero de haber visitado muchísimos territorios maravillosos, degradados, pero con la esperanza de que en muchos de esos sitios se están haciendo actividades y acciones en procura de la biodiversidad urbana. Gracias al Foro Nacional, gracias Manuel, y a todos los participantes que durante 11 foros nos mostraron ese puente entre el conocimiento y la acción, reconociendo la urgencia de integrar la biodiversidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Estamos cruzando un punto de inflexión, muchos, que pueden desencadenar en otros, como el efecto dominó, y salir es difícil, pero no imposible. Y hay razones para tener esperanzas. Como decía Manuel al principio, es impresionante la información que hemos recibido en estos 2-3 meses, la capacidad de convocatoria que han tenido los foros, la gente, la ministra, muchas entidades a nivel local, a nivel regional, pero también a nivel global. Y esto nos hace pensar que hay esperanzas. Y en mis 35 años de actividad, no son 38, nunca había visto esta visibilidad. Y ciertamente las ciudades son parte de la respuesta de esta emergencia climática. Las áreas rurales con sus cultivos, sus químicos, sus impactos, esa biodiversidad en algunos territorios se está trasladando a los refugios, los nuevos refugios que son la ciudad. La influencia de las ciudades en el siglo XXI es sin precedentes, como decía el director anteriormente. 75% de las emisiones vienen del efecto invernadero.
y todavía dependemos de esas tecnologías obsoletas. Y todavía seguimos construyendo infraestructura gris, concretos, grandes inversiones en obras que a la final lo que más hacen es ese impacto en nuestra ciudad resiliente. Es hora de construir esa resiliencia. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo reconocer esa fuerza que tiene Colombia en sus regiones? Ese número de ciudades y de pueblos que nos hacen tener un porcentaje altísimo de habitantes en condiciones urbanas. Colombia está caracterizada por ser un país megadiverso, pero esa megadiversidad las ciudades tienen una deuda con esa megadiversidad, porque nuestras ciudades del Caribe, de lo Chocó o de la zona andina o de las sabanas tienen que responder a esas biorregiones. A pesar de toda esta riqueza, Colombia sigue en esa deuda, como dije, y la planificación, los planes de ordenamiento tienen que reinventarse, reconciliar esta situación que estamos viviendo. La naturaleza en la ciudad. ¿Por qué la biodiversidad importa para todos? Y este recorrido, cuando les dije que nací en el eje cafetero, desde muy chiquita, yo siento que ese DNA, ese amor por el terruño, ese paisaje paisano, está arraigado en el DNA de todos nosotros, los que nacieron en la sabana, los que nacieron en la costa. Y el valor de la naturaleza es no solamente el valor de un árbol, es esa multifuncionalidad, es que nos da la fotosíntesis, el ciclo del agua, los nutrientes, el carbono, la diversidad genética tan importante para la salud, pero también en la medida que vamos bajando de escala, en la calidad del aire, porque son todos esos beneficios reguladores, la fertilidad del suelo, la mitigación de todos los eventos, a eso ayuda la naturaleza, pero también tiene una fuerza enorme. Esta imagen es la salvaguarda de un paisaje que gracias a Dios no fue construido, y es el mirador de la Secreta en Armenia, gracias a un plan verde y de biodiversidad que hicimos como uno de mis primeros proyectos de planificación, el Plan Verde de Armenia en 1989, ratificado en el 2000 y que ahora se perdió, pero que nos ratifica esa importancia de la infraestructura azul, verde, esa fuerza también que tiene en el tema hidrológico. Y finalmente la naturaleza nos da ese valor sagrado, esa espiritualidad que siente uno, esa reverencia por los microorganismos, por los hongos, por los pajaritos, las mariposas, pero también ese sentido de pertenencia por el territorio, el bienestar físico que produce la salud, la cohesión y la equidad, y nos lleva al arte y a la cultura. La cultura, como decía el ministro de Cultura, es una deuda enorme que tiene la naturaleza. Y retomando ese valor sagrado de mi tierra, esa transformación que hicieron mis abuelos y mis padres, que la transformaron en lo que se llamó el paisaje cultural cafetero,
el mejor café, la mejor yuca, el mejor plátano de Colombia, pero también lo arrasado por esa codicia, esa falta de entender el territorio, de analizar la capacidad de carga de las políticas erradas, de los planes de ordenamiento que tienen las ciudades. Y esto me llevó desde esa época a trabajar desde el activismo, pero un activismo propositivo, de empezar a reconocer que en la ciudad tiene que haber una reconciliación con la naturaleza y que esa biodiversidad es el corazón de esa reconciliación. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo son las ciudades que queremos? Todos venimos diciendo, yo la quiero resiliente, biodiversa, habitable, y ahora el eslogan en paz con la naturaleza. ¿Qué es la paz? La equidad. ¿Cómo logramos hacer de esto, esta crisis, esta realidad? Es difícil, pero desde lo local, cuando uno mira a esta Bogotá como una bioregión, y no solamente mirada desde lo local, desde lo regional, esa relación simbiótica con todo el sistema orográfico, con las nubes, toda esa fuerza que vemos desde un ecosistema como el que es un ecosistema antrópico como el Parque Simón Bolívar, vemos una ciudad armónica y verde, pero esta no es la realidad. Bogotá en el occidente, Bogotá en el sur, sin nada que acompañe a esa estructura ecológica. Pero tenemos unas herramientas importantísimas, y esas herramientas hablan sobre el POT. En Colombia, los POTs están montados sobre algo maravilloso que creo que es único en América Latina, y es la estructura ecológica principal. No la respetamos, no la tenemos en cuenta. Y la estructura ecológica principal ha reconocido la necesidad de reestructurar el desarrollo urbano en armonía con la naturaleza. En el POT del año pasado, que le apunta a Bogotá, reverdece, el plan le apunta por expandir la estructura ecológica principal, ampliando un 30%. En ese 30% pasaríamos de 96.000 hectáreas a 124.000 hectáreas, con la, digamos, creación de nuevos conectores ecosistémicos. Esos nuevos conectores ecosistémicos, entre ellos estaría la tan mencionada reserva de Tomás van der Harmen, que los que tenemos más de 30 años de trabajar con Manuel, con el profesor, con el Colegio Verde en Villa de Leyva, le apuntábamos a que esto fuese una realidad. Han pasado 25 años y sigue como concepto, pero bueno, hemos visto en los anuncios del alcalde en los últimos días una nueva forma de comenzar a adquirir los predios, porque son 1.300 o 1.400 hectáreas. Dentro de esos corredores verdes, pues también tenemos todos los cerros orientales, el río Bogotá, todo el sistema de quebradas, de cuencas, humedales, los páramos de Chingaza, Sumapaz, que permitirían darle a Bogotá una estructura maravillosa. Y si a eso le sumamos
los nuevos paisajes de vida, de esos paisajes locales, pues tendríamos una ciudad montada sobre esa estructura del paisaje. En el caso de los corredores verdes, que son 28, son los nuevos corredores y los viejos. Los nuevos, que son los de alta capacidad, el metro, las líneas de cable, el Regiotram, pero también los corredores como el corredor verde de la carrera séptima, los corredores de las vías, las ciclovías, todo esto convertido en una apuesta diferente, tendríamos una ciudad distinta. Y aquí es importante el activismo para exigir que lo que se diseñó, que lo que se planificó a través de un proceso de co-creación sea ejecutado, que si tiene que haber unos ajustes se hagan, pero que no haya ese detrimento económico en enormes inversiones que se hacen en los estudios, diseños, planes e ingeniería de detalle. Y quiero mostrarles rápidamente un proyecto que ha sido realizado por todos. Los visionarios, las comunidades, todos apuntándole por un cambio a esto. Esto es Bogotá, Cali, Medellín, Armenia. ¿Queremos seguir con esto? ¿Teniendo un país tan mega diverso? No, queremos otra ciudad, otro espacio. Tenemos que comenzar a reducir ese uso del automóvil y comenzar por tener esos corredores verdes que hemos soñado. En el caso del corredor verde, esto ha sido un trabajo de 2 años, casi 3 años como asesora en urbanismo y paisajismo integrado con movilidad, en una mirada holística del territorio. El corredor verde no ha sido mostrado en su real fuerza desde el paisaje y ha sido politizado, por eso no ha podido presentarse como es. Y trabaja a través de la biodiversidad biológica, la fenológica, la estructural y conectando cerros, quebradas, barrios, comunidades. Y no es un proyecto de ir de A a B, no, es la reivindicación del relato patrimonial de la calle real, exaltación de ese patrimonio paisajístico y cultural, la exaltación a esa naturaleza que baja de los cerros, la creación de una gran canopia urbana, de una apuesta por servicios ecosistémicos, de romper vías y que salga la vida, de planes de fitorremediación, de mejoramiento de suelos y todo esto llevado a través de una especie de cosmovisión que nuestros pueblos ancestrales miraban todo colectivamente, y aquí esa caja de herramientas que son soluciones basadas en la naturaleza, pero que van más allá porque son de la naturaleza y la cultura local y de las experiencias de casos, por ejemplo, como los humedales que los indígenas los manejaban también, cómo manejar las erosiones a lo largo del corredor. Esta apuesta que transformaba un espacio en un sitio ecológicamente consciente y enriquecedor fue parada. Solamente se aprobó de la 200 a la 100, toda una apuesta con indicadores, con mejoramiento,
respondiendo a la Declaración de la Naturaleza. Y esta oportunidad es de demostrarles cómo se pueden perder los proyectos en los cambios de las alcaldías. Y aquí hay un tema importantísimo no es más que de la COP, y es la continuidad cuando haya un plan de país, un plan verde de biodiversidad que blinde estas condiciones políticas. Y siguiendo en esa línea de paisajes de vida, ¿qué es una ciudad con la naturaleza? Y cómo está cumpliendo con las metas del marco global. Metas que hablábamos con Juan, son complejas porque no son tan concretas y a veces, y muchas veces, muchas de las metas cobijan a los proyectos a nivel de ciudad y biodiversidad. Y como dijo Manuel en una de las charlas anteriores, la política de las ciudades y la diversidad tiene un marco en la meta número 1, que es planificar y gestionar todas las zonas para reducir la pérdida de biodiversidad. Y en eso tiene una responsabilidad del ordenamiento territorial para ordenar a través del agua, de bioregiones, las aguas residuales, el manejo y gestión de los residuos. En esta mirada desde los cerros, mirando a Bogotá, a la sabana, y todo este complejo, este constructo que tiene una oportunidad enorme de reconciliarse con la naturaleza. Proyectos que, como el Parque Tominé, que se quería hacer una restauración de 1.800 hectáreas con bosques nativos para hacer el cambio. Estos terrenos pertenecen a Bogotá, al distrito, para empezar desde hace años a tener ese bosque nativo que nos iba a ayudar a cultivar el agua. O también en la Ciénaga Mallorquín. Esto es lo que vemos en muchos de nuestros territorios, áreas invadidas. Esto es en la playa y en las flores, en la Ciénaga Mallorquín, invasiones de los 3 últimos años después de pandemia, como a través de restauración, a través de recuperar el sistema hidrológico, de mejorar las condiciones de habitabilidad, de los servicios básicos de estas comunidades, se va llegando a una infraestructura de vida y a una biodiversidad urbana. Y esto es lo que hacemos de la mano de los científicos, de la mano de los biólogos, de los ecólogos, trabajamos con los ingenieros. Hay una enorme deuda en los planes parciales, los planes zonales, para que esa apuesta a renaturalizar, a planificar de acuerdo al sitio, a la geografía, a la geología, puedan tenerse un tipo de proyectos que integren la biodiversidad, la sostenibilidad y que sean resilientes. De igual manera, un barrio transformado con la comunidad cumple con esas metas del plan de biodiversidad, donde estos espacios públicos que tienen los huertos, que tienen el pan de coger en los árboles, generan esa felicidad para las comunidades. Y hemos visto, y yo siempre lo he criticado, esa planificación hecha por los hombres, esa planificación que olvida a los niños, que olvida a los viejitos, que olvida a las mujeres, que es machista. Pues ahora
hay que mirarla desde otra óptica, desde otros ritmos, desde otros deseos. Y finalmente, en este recorrido por los proyectos en Armenia, cómo este proyecto sirvió de detonante para un pacto ciudadano por la salvaguarda de esos corredores en el eje cafetero. Y es la última parte de la charla que tiene que ver con el activismo y la gobernanza, que son claves, y parte de este trabajo de tantos años tiene que ver con el activismo, porque hay que educar mucho, hay que educar al alcalde, hay que educar al director de planeación, hay que educar al ingeniero y hacerles entender la importancia de la biodiversidad de la naturaleza y cómo esos paisajes transformados pueden ser bellos, pueden ser resilientes. Y eso me llevó a, durante muchos años, fui presidenta mundial de la Federación de Arquitectos Paisajistas en Francia. Durante esa época nace el Convenio Europeo del Paisaje. Estuve en las mesas como observadora y toda esa influencia nos sirvió para trabajar desde las regiones. Trabajamos con ese pacto desde Canadá, el pacto por el paisaje desde el África, New Zealand, Australia y Colombia. Y en Colombia montamos una iniciativa como un organismo vivo, como una red del conocimiento, cuyo objetivo era la planificación, el diseño y la gestión del paisaje latinoamericano. Y estamos hablando de elementos básicos en la planeación. El paisaje es vital, el paisaje cotidiano donde el 80% de la gente vive, el salir de la escuelita, el caminar en la calle, el ver el patio trasero, la casa, considerar a todos los seres vivos, los hongos, los microorganismos, los pajaritos, lo que decía, inspirar las buenas prácticas, fomentar la biodiversidad, estimular el liderazgo y el reconocimiento jurídico. Y en esto hemos venido trabajando a través de nodos del conocimiento que interactúan. Por ejemplo, el nodo de los niños trabaja con los niños y los niños hacen una estrategia de cómo es esa biodiversidad, cómo es esa calle que ellos quieren. Y esto se le lleva a los alcaldes y es un trabajo que hemos hecho en Colombia, en Brasil, Argentina, Chile, México. Pero también tenemos otro nodo que es hermosísimo, liderado por una mapuche. Es la cosmovisión de los pueblos ancestrales. Es ese reconocimiento de cómo manejar el agua, las chinampas. En lo que está hoy tan en moda, la ciudad esponja, son realmente la herencia mexicana, sostenible del agua, las milpas mayas, la terra preta del Amazonas. Todo esto nos sirve, es el insumo para trabajar. Y con Juan, en Conexus, siempre fuimos críticos de ese eurocentrismo del proyecto Horizon 2020 y trabajamos en la decolonización de las soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ser desde nuestro quehacer. Iniciativas, los pulmones del Amazonas, volviendo al origen, mi paisaje ancestral, el paisaje desde la ventana en la época del COVID, cantidad de actividades que nos llevan a
la apuesta que tenemos desde hace 8 años, que es el Convenio Latinoamericano del Paisaje, un convenio que ya tiene a Brasil con la ley de paisaje, Argentina con la ley de paisaje, y estamos trabajando con el ex procurador Diego Trujillo la posibilidad de tener nuestra propia ley del paisaje. En Armenia firmamos un pacto por la salvaguarda de las ciudades en el marco de ese paisaje cultural cafetero que está perdiendo su identidad, museizando a través de un turismo malentendido. Y esto me lleva al final, en las palabras del foro Conexión Biodiversidad, una apuesta por transformar las ciudades desde la naturaleza, un trabajo colectivo desde múltiples instituciones, organizaciones a las que pertenezco y trabajamos por ello en ICLEI, soluciones basadas en la naturaleza con muchos de los proyectos Global South que tienen que ver con Colombia, con muchas ciudades de América Latina, en una construcción de una nueva narrativa, biodiversidades, que Juan ha trabajado bastante en el tema con el Instituto Humboldt, lo mejor de lo mejor como espacio del conocimiento para entender las ciudades. Y hoy en el Guardian sale esta noticia de que el 80% de los países no han presentado sus planes para preservar la naturaleza y solamente hay 24 que lo han cumplido. ¿Esto es malo o es bueno? De pronto puede ser positivo si van a venir a Colombia y van a ver una apuesta fresca, diferente, que nace de una realidad del Global South. Y entonces tendría para cerrar ese pacto que tenemos que hacer, de pronto no firmar, es un pacto colectivo de país biodiverso, que entienda la biodiversidad en las comunidades urbanas, de la educación temprana, de la equidad y la justicia, del liderazgo institucional, de la destinación de recursos en la infraestructura verde, en la restauración de ecosistemas. Y termino por mostrarles, esto es lo que queremos de Colombia, el asombro, el enamoramiento a esta naturaleza, a esta biodiversidad. No necesitamos grandes obras de infraestructura gris, pero sí necesitamos grandes proyectos de renaturalización, de restauración, de canopia urbana, de bosques urbanos, de nichos, refugios climáticos. Y esos derechos fundamentales a la vida, al agua, al paisaje y a un ambiente sano deben ser los derechos por los que aboguemos y con los que nuestra responsabilidad como seres de este planeta, que no hay otro sino esta bella tierra azul, podemos tener. Muchas gracias. Marta, muchas gracias por tu palabra. Yo me atrevería a resaltar 2 puntos principales de lo que Marta nos ha comentado en el día de hoy. Primero, un sentido de urgencia ante una deuda que tenemos de tiempo atrás, en esa visión integrada de los elementos de ciudad, incorporando más allá sus límites. Y tal vez como un llamado muy interesante es ver estas ciudades como el marco del cumplimiento para los acuerdos y no cumplir los acuerdos que tenemos internacionales a expensas de las ciudades o
teniendo las ciudades como un marco aislado, sino identificar claramente en estas un escenario más donde tenemos que ejercer esas metas y esos acuerdos por la biodiversidad y la salud integrada. Reconocemos desde estos foros unos momentos claves para la crítica desde diferentes espacios de lo que se ha llamado en algunos ámbitos la ecología integral, vinculados a diferentes formas de acción e investigación. Es por esto que les recuerdo a las personas que se inscribieron en la serie de estos foros y a quienes cumplan con los requisitos establecidos en ellos en términos de la asistencia y la permanencia activa, que contarán con el certificado de las 8 entidades de educación superior que hacemos parte del Foro Nacional Ambiental. Esperamos que dicho reconocimiento sea un motor y una fuerza más para que repliquen y profundicen todas estas iniciativas de las que hemos escuchado a lo largo de estos foros en sus diferentes territorios. Quisiera ahora dar paso al profesor Juan David Amaya Espinel. Juan David es biólogo de la Universidad de los Andes con más de 20 años de experiencia en el estudio y conservación de ecosistemas, de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Juan David es doctor de Ciencias de la Agricultura de la Universidad Católica de Chile, máster en Espacios Naturales Protegidos de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesor en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, así como consultor para varias organizaciones, a través de lo cual ha vinculado en procesos de investigación y gestión las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en entornos urbanos. Desde hace ya unos 5 años viene trabajando dedicadamente en el desarrollo y gestión de soluciones basadas en la naturaleza en entornos urbanos, una estrategia de respuesta a los desafíos sociales y de sostenibilidad que persisten en varias de nuestras ciudades. Juan David, muchas gracias por tu participación. Aló, ¿sí se oye bien? Bueno, vamos a probar esto entonces, aquí me vuelvo. Muy bien, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Agradecer pues obviamente al Foro Nacional Ambiental, a pues todas las organizaciones que alrededor del foro han iniciado la posibilidad de contar con estos espacios de conexión, biodiversidad camino a la COP16 y que tienen como pues, principal propósito el tener estas discusiones abiertas, francas sobre lo que implica esas relaciones que tenemos entre sociedad y naturaleza, específicamente con los ecosistemas y la biodiversidad, por ejemplo, en un contexto urbano. Agradecerle a María Ángela, obviamente, por su invitación a este espacio, la moderación, y pues encantado además de compartir un espacio como tan interesante aquí, no solamente con los que están aquí presentes, los que nos siguen por las redes sociales a través de la transmisión en vivo, sino también pues obviamente aquí con Marta y con Carmen, a quien pues ahora discutiremos más cositas que hemos hecho también en otros espacios. Así que lo que he querido es aprovechar esa experiencia de la que contó María Ángela, no para venir aquí a contarles mis estudios o qué he hecho y qué he encontrado, sino más bien para utilizar esa información de manera que pueda responder de una manera, digamos, concreta a esta pregunta que nos hacemos permanentemente aquellos que hemos venido durante mucho tiempo intentando posicionar la idea de que los ecosistemas y la biodiversidad son el capital social y natural más importante con el que cuentan la mayoría de las personas que hoy en día en un país como Colombia habitan áreas urbanas. En ese contexto, la pregunta pues sería, ¿es de verdad posible avanzar hacia ciudades planificadas y realmente gestionadas desde la biodiversidad en un país como el nuestro? Pues esa es una pregunta realmente sencilla, pero muy profunda y sobre todo difícil de lograr concretar. Bien, ¿cómo quiero entonces abordar esta pregunta? Desde 4 mensajes concretos que tienen que ver principalmente con 4 hechos que nos enfrentamos en este camino y que, como digo, he extraído de estos años de trabajo. El primero de estos mensajes es que tenemos que reconocer, lo hemos visto a lo largo de todos los foros que hemos tenido la oportunidad de ver en este espacio, que somos un país megadiverso, somos un país realmente privilegiado
al azar claramente, pero privilegiado desde el punto de vista de tener posiblemente algunas de las representaciones de vida más importantes desde el punto de vista de la concentración que podemos encontrar de múltiples formas, desde los genes hasta los paisajes y todas las formas en las que se manifiesta la vida, y Colombia pues tiene ese carácter de megadiverso, por lo tanto pues con más veras hablar de un espacio como la COP16 es muy importante. Pero además de todo, no solamente habitamos un país claramente megadiverso, que esperamos que nos reconozcamos en ese sentido, sino que habitamos una Colombia particularmente transformada por la huella de las ciudades. Y donde se enfrenta o cómo vemos hecho evidente este hecho, particularmente a través de cifras como estas, donde nos muestran que Colombia es un país urbanizado, y no urbanizado desde el punto de vista de podríamos decir, de la extensión que tienen las ciudades en nuestro país, sino particularmente por la concentración de personas. Es esta parte, digamos, más verde, no tan clarita ni tan oscura, que está como en el medio, y que nos llama realmente a hablar de que el país hoy en día, a diferencia de lo que pasa a escala global, donde ya decíamos más de la mitad de las personas, decía Daniel ahora, alrededor de 57% de las personas en el mundo habitan en áreas urbanas, pero en Colombia eso ocurrió hace 3 décadas, esa transición. Y hoy en día estamos hablando de que cerca un poco más del 75% de las personas hoy en día en el país habitamos en este tipo de entornos. Y que si las proyecciones siguen creciendo de esa manera, estaríamos hablando que para el 2050 un poco más del 80% de las personas estarían habitando este tipo de espacios. Esto implica realmente además que estamos ocupando de una manera importante el territorio, vamos a ver cuánto en la siguiente diapositiva, pero que no es homogénea la distribución que podemos encontrar a lo largo del país. Esencialmente estamos concentrados en lugares donde la megadiversidad se expresa con mayor importancia, particularmente en toda la zona andina, los valles interandinos y la zona caribe, donde nos hemos concentrado buena parte, es decir, alrededor del 70% de la población en Colombia, generando pues una perspectiva de por qué explicaciones podrían haber detrás de este fenómeno. Y es importante tener en cuenta esto, y es que claro, nos hemos aglomerado no por capricho, y esto ocurre en todo el mundo, sino porque realmente las ciudades han ofrecido una promesa de calidad de vida que ha llevado a que, particularmente en todo el planeta, migremos hacia las ciudades como una alternativa para poder encontrar mejores condiciones de calidad de vida. Buena parte de los indicadores de bienestar humano en el planeta y en Colombia han venido incrementándose con motivo de ese proceso de aglomeración que lleva a que seamos mucho más eficientes en la búsqueda de recursos, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación. Entonces las ciudades tienen una promesa, no es un capricho que ha ocurrido este proceso. Y por lo tanto deberíamos entender el por qué eso ha ocurrido, pero también el por qué ha ocurrido, dónde ha ocurrido, en el contexto geográfico. Y esto señala, pues obviamente que Colombia está fuertemente amarrada a esos procesos de no solamente crecimiento demográfico urbano, generados o impulsados por muchos elementos como esas mejoras en las condiciones de vida, con una brecha terrible entre lo urbano y lo rural, pero además de todo también marcado por los procesos de violencia que han llevado a una inmigración masiva hacia las ciudades. Entonces somos un país netamente urbano que tiene unas condiciones con unas ventajas y podríamos decir, entonces, ¿cuál es el problema de las ciudades? Entonces, ya lo mencionaba ahora Marta, las transformaciones tan importantes, tan severas, dramáticas, que genera en lo local el crecimiento, obviamente, de un espacio urbano, relacionado con una transformación muy significativa de esas coberturas naturales, de su biodiversidad, y con ello, obviamente, una transformación significativa de las condiciones ambientales en las cuales nos encontramos ubicados precisamente. Entonces, hay ventajas, pero al mismo tiempo encontramos costos ambientales bastante significativos que a la larga van a terminar impactándonos como sociedad. Sin embargo, lo urbano, y ahora también Marta hablaba de esto, María Ángela lo resaltaba hace unos minutos y decía, es que el problema de la urbanización no se detiene en aquello que hemos definido como construido o lo que políticamente nos han dicho de dónde a dónde va la ciudad.
Por el contrario, las ciudades están fuertemente conectadas, vinculadas directamente con el territorio. ¿A través de qué? De lo que ustedes decidieron que se están hoy vistiendo, de lo que acaban de comer, de todos aquellos elementos y esas demandas de bienes y de consumo que estamos desde las ciudades y desde donde, por ejemplo, en un país como Colombia, presionamos permanentemente a los ecosistemas. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, son los mapas aquí está un poco borroso, pero las áreas dedicadas, por ejemplo, a la ganadería en Colombia, o lo que puede representarnos la huella humana, los impactos acumulados sobre el territorio en términos de transformación. Y si superpusiéramos los mapas que acabo de mostrar de los núcleos urbanos, veríamos una correlación absolutamente directa. Lo más particular de todo esto es que las áreas urbanas en Colombia no superan en términos de extensión real, en lo que imaginaríamos es área construida urbana, no más del 5%. Quiere decir que ese 5% de ese territorio ha generado todo este proceso. Y por lo tanto, lo que ocurra en la ciudad, lo que decidamos en la ciudad con respecto a nuestros patrones de elección, de consumo y todo, están afectando de manera importante todo el territorio. Entonces, puede ser muy fácil decirle a aquellos que vemos y oímos en las noticias tienen procesos, que la deforestación, que los cultivos ilícitos, que los procesos de ganadería extensiva, criticar a eso sin darnos cuenta que en realidad detrás de todo este proceso está finalmente decidiéndose a partir de lo que las personas en las ciudades están desarrollando. Bien, segundo hecho, entonces, frente a eso y a lo que acabo de señalar, pues la urbanización nos plantea una paradoja que vamos a tener que enfrentar, inevitablemente. Una paradoja dada particularmente por las condiciones de calidad de vida que nos muestran, por ejemplo, acá en la brecha en Colombia entre lo urbano y lo rural, en una serie de servicios que podríamos decir son humanos, términos de electricidad, de agua potable, de educación, que muestran una brecha muy importante y que señalan el por qué hemos venido aglomerándonos en ese sentido, y que aún así pues no vamos a poder devolver a la gente a los campos seguramente, difícilmente, y lo que vamos a tener es cada vez un país mucho más urbanizado, dado que hay una promesa detrás de esto de mejor calidad de vida. Sin embargo, esto es una fuerza contrapuesta con todo lo que podemos decir es la necesidad de que haya una calidad ambiental que asegure la calidad de vida dentro de estos espacios. Una calidad ambiental que no depende de que tengamos tecnologías que puedan, por ejemplo, descontaminar el aire o descontaminar las aguas, y lo hagamos metodológicamente desde el punto de vista de una infraestructura gris, sino que buena parte de estos elementos naturales que persisten dentro de las ciudades o alrededor de ellas, pues son fundamentales para poder seguramente proveer una serie de servicios de los cuales finalmente nuestro bienestar y calidad de vida depende. Esta paradoja ya la señalaba una ecóloga urbana de la Universidad de Washington que se llama Marina Alberti, y ella hablaba precisamente de cómo buena parte de estas demandas sociales que hay alrededor, por ejemplo, del agua, la energía, la alimentación, la recreación, dependen de esa oferta de servicios ecosistémicos, y la paradoja pasa por la idea de que no podemos imaginar que en la medida que la población va creciendo vamos a poder ir, no se ve muy bien acá, un poquito por acá, por arriba, vamos a poder ir incrementando la cantidad de servicios ecosistémicos que tenemos, sino que por el contrario vamos a seguramente tener unos umbrales que vamos a tener que reconocer, porque bajo esos umbrales podemos colapsar como sociedad desde el punto de vista urbano. Y el colapso no es que la ciudad va a entrar en un apocalipsis, sino que vamos a ir sintiendo lentamente los embates de los procesos de cambio en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, ya lo estamos viendo ahora con el tema del agua en Bogotá, en Santa Marta, en Tunja, estamos viendo los temas que pasaron, por ejemplo, con el tema de riesgo de desastres en Mocoa. Hay múltiples ejemplos que nos muestran ese proceso. Nuestro tercer hecho entonces es que avanzamos hacia nuevos modelos de desarrollo que están intentando conciliar esa perspectiva de esas fuerzas contrapuestas entre conservación y desarrollo. ¿Cómo superamos realmente esa paradoja? Entonces podemos verlo, perdón, se me olvidó algo importante, el vaso medio lleno. Ahí tenemos una oportunidad y podemos ver la perspectiva desde esa idea de que hay elementos, están pasando cosas. Marta nos mostraba ejemplos muy interesantes de temas que están ocurriendo, de procesos que están ocurriendo en el país, y
que llama a esta toda serie como de abanico de posibilidades que hoy existen, de marcos de trabajo alrededor de la idea de la planificación, por ejemplo, de las redes ecológicas. Colombia es un ejemplo a escala mundial con lo que fue la incorporación de la perspectiva, digamos, esto de la red ecológica, aquí se conoce como estructura ecológica principal, que los municipios están desde el punto de vista de su ordenamiento territorial obligados a desarrollar, y encontramos en ello la posibilidad de una planificación sobre una base biofísica. Después seguramente en la conversación diríamos si eso ha funcionado o no ha funcionado. Pero hay muchas otras alternativas, otras alternativas relacionadas con la planeación de infraestructuras verdes, de bosques urbanos, y últimamente pues la moda de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Todo esto podría ser unas metáforas de un poco de las mismas cosas, pero en realidad tienen componentes y énfasis muy interesantes, por ejemplo, relacionados con la idea de planificar desde el desafío humano y no simplemente como una perspectiva como las redes ecológicas de mantengamos eso allá aislado de las personas a un lado, la naturaleza al otro, sino como conciliamos eso desde una perspectiva funcional. Hay un reconocimiento claramente, unos avances en términos de la acción global y local que están marcados particularmente por una serie de metas. Marta ya hablaba de ellas, solamente una, aunque podría ser un efecto positivo, aumenta o busca aumentar la cantidad y la calidad de los espacios verdes dentro de las ciudades, pero si uno mirara detenidamente cada una de ellas nos podríamos acá, ahora sí con esa conexión de la que hablé, digamos en términos territoriales, señalar que prácticamente de las ciudades depende en buena parte lo que puede ocurrir en el territorio. Y así hay unos aterrizajes a lo local de diferentes políticas que vienen ocurriendo. Entonces, en ese sentido, Colombia viene avanzando de una manera interesante. Hay oportunidades de trabajo y que señalan realmente una serie de casos en los cuales tenemos, por ejemplo, hoy en día con todo el marco de lo que trabajamos con el Instituto Humboldt alrededor de las biodiversidades, hoy en día todo el equipo de Diana Ruiz trabajando en temas de ciudades biodiversas y resilientes, y hay una serie de los proyectos de ICLEI alrededor del tema, por ejemplo, con el proyecto NAVA, con WRI, con varias instituciones más que se unieron, y ahí hay una oportunidad, claro que hay trabajo. El punto central, y con eso quiero cerrar, es que sí, avanzamos, me puedo quedar contando cada uno de esos esfuerzos, pero me quiero detener al final simplemente con que avanzamos, pero muy lentamente, y que esta idea de poder planificar y gestionar ciudades desde los ecosistemas y la biodiversidad están persistentemente viéndose como un vaso medio vacío, llena de obstáculos, particularmente en 5 factores que están aquí señalados, cada uno de los cuales tiene una frase clásica que le oímos o que tradicionalmente oímos de aquellos que tienen que tomar las decisiones, ¿cierto? El desinterés y la baja aceptación social que tiene la idea de la biodiversidad, aunque nos parezca muy interesante, muchos de ellos lo ven, muchos de ustedes y nuestros ciudadanos ven esto como un problema. Nadie quiere un parque al lado, nadie quiere un árbol acá, quieren que lo pongan en otro lado, pero no en mi predio, porque eso va a tener problemas. Y para los tomadores de decisiones van a decir, esto es mayor costo, yo no lo conozco, no lo voy a hacer, el mantenimiento va a ser complejo. Metas genéricas, sin ningún tipo de perspectiva local. Cuando vemos el convenio en diversidad biológica y vemos, por ejemplo, el acuerdo de Kunming-Montreal o el marco global, dice uno, todas estas metas, ¿cómo las aterriza aquel que yo le tengo que ir a decir al alcalde, al planeador urbano? Llévelas a la realidad. No tengo ni idea, no sé cómo hacerlo. Y si además el plan de biodiversidad que va a adoptar Colombia, por ejemplo, que recientemente está como saliendo, no genera esa posibilidad, pues menos vamos a poder avanzar. Hasta este punto, esas metas, por ejemplo, en el plan de acción de biodiversidad, como está quedando, ni siquiera el urbano se menciona. Y el desdén por el conocimiento, creo que somos partícipes permanentemente de las discusiones en medios de comunicación y todo, donde hay una polarización permanente sobre las decisiones que tenemos que tomar en las ciudades. Ahora Marta contaba el tema del corredor de la carrera séptima, donde se desconoce totalmente las evidencias y lo que hacemos es trabajar más desde la opinión, desde la idea de lo que tenemos que hacer, sobre todo siguiendo por ejemplo, un sesgo determinado que tengamos hacia unas formas de aproximarnos sin tener en cuenta en ningún punto pues esa discusión. Y por último, pues una planeación a corto plazo. Marta, tú lo señalabas, ¿cierto? Permanentemente la frase es, las prioridades cambiaron para este gobierno, ya son otras. Y entonces uno reinventa otra vez y reinvente los procesos y reinvente los procesos. Y eso hace que no es que no avancen, pero avanzan demasiado lento.
Y por último, y yo creo que la más preocupante de todas, y es que seguimos viendo lo ambiental como algo totalmente aparte, un sector diferente a lo que podría ocurrir desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la vivienda. Son cosas totalmente aparte. Esa sectorialización es la que está haciendo particularmente mayor efecto negativo sobre la posibilidad de que podamos planificar ciudades finalmente y gestionarlas desde esa biodiversidad de los ecosistemas. Si seguimos viendo o pensando o invirtiendo recursos pensando que esto es un tema netamente ambiental de un sector diferente a los otros, pues seguramente no vamos a poder avanzar de una manera importante, más la dificultad que tenemos de poder conciliar agendas donde aparentemente, o lo que vemos con preocupación es como algunas agendas como cambio climático, agua, se piensan ajenas totalmente a la idea de la biodiversidad. ¿Cómo conciliamos finalmente todas estas metas y esfuerzos que vamos encontrando en el camino? Así que la respuesta es compleja. No sé si puedo decir en este punto, seguro lo podemos retomar en el panel, pero si podemos hacerlo, claro. Si vamos a lograrlo, creo que en lugar de trabajar en marcos que nos lleven a esa posibilidad, tenemos que trabajar primero en estos factores que nos están realmente impidiendo dar un paso decisivo en ese sentido. Bueno, Juan David, pues muchísimas gracias por tu aporte. Nuevamente y de manera muy atrevida me tomaría uno de tus aportes puntuales que creo que es un eco que podemos tener, y es aquello que dices que lo que pasa y se decida en las ciudades es lo que va a generar el impacto en los sistemas. Y si seguimos viendo esto realmente como una unión de sistemas, pues caemos rápidamente a ver que nada está desvinculado y que las ciudades, lejos de ser planificadas al margen deberían de realmente integrarse en la planificación y definir varios de estos puntos de planificación, pero retomando, como decía Marta, no de manera aislada. Con esto damos paso a nuestra siguiente comentarista. Ella es Carmen Lacambra, fundadora del grupo La Era y actualmente líder de la línea de servicios e investigación en medio ambiente. Carmen es bióloga de la Universidad de los Andes, con una maestría en Ciencias y Manejo de Zonas Estuarinas y Costeras de la Universidad de Hull y un doctorado en Geografía de la Universidad de Cambridge. Carmen ha dirigido y participado en proyectos en diferentes escalas en más de 20 países de América, Asia, África y Europa, con diferentes agencias como por ejemplo el Fondo Verde del Clima, el Fondo Nórdico, USAID, el PNUD, Horizon 2020 y Naciones Unidas, en colaboración con diferentes universidades internacionales como la Universidad de Oxford, de Utrecht, la Pontificia Universidad Javeriana, Cambridge, articulando diferentes financiadores como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Carmen, agradecemos tu participación en este foro y eres bienvenida. Muy buenos días Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Foro Nacional Ambiental por esta invitación, a la Universidad Javeriana, a ti, María Ángela. Para mí es un honor estar aquí presentándoles a ustedes más o menos 20 años de, digamos que de trabajo, pero también de conversaciones, y sobre todo es un honor compartir panel con Marta, que tiene un optimismo impresionante, y con Juan David, que ya llevamos más de media vida a conocernos. Además de lo que ellos nos dijeron sobre la biodiversidad en las ciudades y la interacción de nosotros con la biodiversidad en las ciudades, y también de la dependencia en las ciudades de los servicios ecosistémicos que nos puede prestar el Amazonas, por ejemplo, para proveer agua en las ciudades andinas, yo también quiero que pensemos en que la mayoría de las decisiones sobre los territorios megadiversos se toman en las ciudades. Entonces muchas veces pensamos en el Amazonas pensando que las decisiones del Amazonas se toman en el Amazonas, pero pues tal vez no es ese el caso.
Y yo me voy a enfocar hoy, les voy a dar un granito de arena sobre el trabajo que hemos venido haciendo sobre soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo. Esto ya lo han dicho varios panelistas antes en el foro, en los diferentes foros, y es que antes de 1992 había mucho trabajo. Entonces nosotros realmente estamos construyendo sobre lo que otros iniciaron, y antes había ya iniciativas de intentar entender el ecosistema, las dinámicas de los ecosistemas y gestionar el ecosistema. Muchas veces nos estamos inventando la rueda en cosas que ya otras generaciones antes de nosotros también las pensaron. Y pues creo que es importante ver que hay bastantes acuerdos internacionales y que lo importante es entender las metas y lograrlas. Ahora, ya pensando desde el año 2000 y enfocándonos un poco más a las soluciones basadas en la naturaleza, yo creo que hay un documento que le prestamos muy poca atención, y es la evaluación de ecosistemas del milenio. Ese fue un documento en el que se tardaron muchísimos años varios científicos del mundo para entender la biodiversidad de nuestro planeta y los bienes y servicios que nos proveía, también con economistas. Y más o menos aquí, del 2005 al 2025, hemos avanzado muchísimo. En el 2010 eran muy poquitas las personas que hablábamos de adaptación basada en ecosistemas o de ecorreducción de riesgo. Antes del 2000 había investigadores que hacían trabajo en esto, pero uno se encontraba con estas personas en los foros y no los conocíamos de nombre, y esto es a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Es importante para Latinoamérica que entendamos que Latinoamérica en general, Lima, Ecuador, Colombia, Bolivia, fuimos pioneros en incorporar la naturaleza a los planes de adaptación. Nosotros incorporamos la naturaleza a la adaptación al cambio climático antes que Nueva York. Entonces, independiente es si se ha hecho o no se ha hecho, pero por lo menos en el Humboldt, en el INVEMAR, en la Nacional, ya se hablaba de los beneficios de los ecosistemas para la reducción del riesgo y para la adaptación del cambio climático. Ahora me paso un poco más al 2024, cómo hemos avanzado, que ya el Fondo Verde del Clima ha financiado o ha movilizado 1.200 millones de dólares para acción climática en adaptación para ecosistemas y servicios ecosistémicos. Todas las grandes ONGs ambientales reciben fondos del Fondo Verde del Clima, incluso la FAO, que antes era muy enfocada solo a agricultura, ya habla de enfoques de producción con enfoques basados en la naturaleza. Ya 20 años después no somos solo los biólogos hablando de ecosistemas, sino estamos trabajando en equipos multidisciplinarios, se han unido muchos científicos sociales y ya no somos los 10, 20 pelagatos de antes, sino ahora hay 100, 1000 personas ya trabajando en estos temas. Entonces es importante reconocer que hemos avanzado mucho. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Pues se creó el Fondo Verde del Clima, se creó el ICI, que también está netamente enfocado en ecosistemas, se fortaleció el JEF, se consolidó el IPBES, que además consolidó mucho más la CBD, también se fortaleció la Convención Marco de Cambio Climático, hay varios planes de adaptación y mitigación que incorporan a los ecosistemas en sus estrategias de adaptación, y hay marcos conceptuales, muchos marcos conceptuales, que nos permiten incorporar a la naturaleza en los procesos de desarrollo. Entonces uno diría, bueno, es que es realmente obvio. Integrar la biodiversidad y los ecosistemas a los procesos de desarrollo es una oportunidad para implementar planificación acorde a las dinámicas naturales. Y pues por lo que nos decían, tal vez en Colombia es mucho más obvio porque lo tenemos en nuestros POT, pero eso realmente no es tan obvio cuando uno mira la acción y cuando uno mira qué está pasando en los proyectos, no solo en Colombia, sino realmente en todas partes del mundo. Entonces, cuando yo hablo de incorporar la naturaleza en procesos de desarrollo, yo tengo que pensar en soluciones de la naturaleza. ¿Para qué? ¿Una solución a qué? Porque es una única solución a múltiples problemas. ¿Para qué? ¿A qué reto global estoy apuntando? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero proteger, restaurar, usar, gestionar? ¿Cuál es el estado alterno y qué quiere la gente? Porque a lo mejor la gente quiere el estado alterno. ¿Qué percibe la gente que vive rodeada de biodiversidad?
¿Qué es lo que funciona a nivel local? Porque hablamos de cambio global, pero ese cambio global se manifiesta de forma muy diferente en Tunja, en Tumaco, en Valledupar, en Quito, en Lima. ¿Y qué se necesita para que esas soluciones basadas en la naturaleza realmente funcionen? No es simplemente poner un árbol y dejarlo crecer y ya, sino necesitamos estándares, necesitamos monitoreo, necesitamos ciencia, necesitamos muchas cosas que hay veces pensamos que con la naturaleza no se necesitan. Esta es una ciudad inventada que la hicimos hace 10 años para intentar entender por dónde entrábamos en la adaptación a cambio climático precisamente en Colombia. Entonces, si era por el paisaje, las instituciones, el público, los ecosistemas, sobre todo en nuestra región, que es una región, Latinoamérica en general es una región muy expuesta a eventos extremos y además somos megadiversos, puede estar relacionado lo uno con lo otro. Y pues lo que uno se da cuenta es que la biodiversidad está en todas partes, ya Marta y Juan David nos lo dijeron, entonces en un mismo espacio la biodiversidad nos está dando sombra, materiales de construcción, agua, en las zonas costeras nos protege de los eventos extremos de la erosión costera, nos da comida, pero así como la biodiversidad está en todas partes, también están los riesgos y peligros, y más pues cuando tenemos población, infraestructura y actividades económicas. Entonces, pues realmente es súper importante entender el paisaje y sus ecosistemas, tener instituciones capaces, una visión holística a largo plazo y a ciudadanos bien informados. Y vuelvo a reiterarme, pues, como si fuera una lora, es que nosotros en Latinoamérica estamos en zonas muy expuestas a los eventos extremos y no podemos ignorarlos. En el 2009, un grupo de científicos nos reunimos e identificamos 13 servicios ecosistémicos de las zonas costeras, de los ecosistemas costeros. Y además los vinculamos con lo que estaba pasando en ese momento y la degradación ambiental. En el 2023 nos reunimos un grupo de científicos ya latinoamericanos, incluso Valeria, que ya la escucharon en el Palen de Mares, e identificamos 30 servicios ecosistémicos. Miren, de 13 pasamos a 30 en menos de 15 años. Y de esos 30, al menos 29, uno puede decir directamente que contribuyen a la resiliencia de las comunidades costeras. Entonces, cuando uno se da cuenta cómo hemos avanzado, y no solo a partir de la parte cultural, sino también a partir de la ciencia. O sea, estamos identificando cosas que hace 20 años no habíamos identificado, y además esos servicios ecosistémicos los podemos relacionar con la ecología, con el bienestar socioeconómico y con lo físico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo decido sustituir ese ecosistema costero por un estado alterno, en este caso un dique? Pues sí, el dique puede, y enfatizo en que puede, que proteja un poquito más la zona costera, pero pierdo todos los demás servicios ecosistémicos. Y estamos tomando la decisión basado en un solo servicio y olvidando todos los demás. Ahora, no significa que el estado alterno no tenga biodiversidad. El estado alterno también tiene biodiversidad y también proporciona servicios ecosistémicos, pero esos servicios ecosistémicos estarán mucho más aminorados y pues no es lo mismo tener un bosque que tener unos cuantos árboles. Ahora nos subimos un poquito acá, más cerquita a la sabana de Bogotá, y este es el mismo lote. La parte de arriba es en el 2012 con las inundaciones de La Niña, y la parte de abajo es el 2022. Ya ese conjunto está completamente terminado. Entonces yo, desde la perspectiva de gestión del riesgo, yo me pongo a pensar ¿qué está pasando? O sea, si ya cientos de familias decidieron mudarse a zonas que estaban inundadas hace 15 años, los constructores decidieron construir en zonas que estaban inundadas, los bancos, que aún se llaman bancos verdes, decidieron financiar, las aseguradoras decidieron asegurar. O sea, ¿soy yo la que está mal o es todo el mundo? ¿No? Realmente pues uno tiene que pensar en cuál es ese estado alterno. Bueno, y además tengo que decirles que esa era una finca que uno diría es lo que se llama producción de finca regenerativa ahora. Obviamente los ecosistemas no protegieron de la inundación, pues porque tenían cercas vivas, tenían mucho ecosistema, la inundación ocurrió,
Pero el estado alterno que nosotros estamos ofreciendo ahora pues es en una zona de inundación que uno desde la lógica de la gestión del riesgo diría no, pero hay otras prioridades que la gente decide dónde quiere vivir y nosotros mismos decidimos dónde queremos desarrollar. Esta es otra visión en otra parte. Esta es la zona costera de Málaga, donde vivo ahora, y si ustedes se dan cuenta, esta es una zona que ha estado poblada desde antes de los romanos. Y si ven el delta del río, del Caño, pues cada vez está más chiquito y las dunas desaparecieron. Este cambio se dio solo en 50 años. Y uno pensaría, por la foto del 2024, que es una urbanización verde, ¿no? Pues porque se ve mucho verde, pero realmente allá no hay agua, hay racionamiento de agua, efectivamente hay muchos campos de golf, hay mucho verde, pero no es una situación sostenible y además cada año hay que rellenar las playas para mantener el turismo. Entonces, pues no siempre podemos decir que es cambio climático, en este caso no, en este caso en 5 años decidimos cambiar la morfología costera de una zona costera. Ahora, cuando hablamos de el uso de los ecosistemas para la gestión del riesgo, tenemos que tener en cuenta que todas las soluciones fallan. Llegan un momento en que todas las soluciones fallan, ya sean duras, blandas, ecológicas o tecnológicas. Y uno tiene la responsabilidad de preguntarse cuáles son los beneficios que yo estoy promoviendo y a quién estoy beneficiando, por qué, quién se beneficia y cuándo se beneficia. Cómo se pueden valorar esos servicios y en qué punto de la historia de vida el ecosistema proporciona una solución esperada, ¿no? Una cosa es tener ya un bosque, un humedal, un manglar ahí, y otra cosa es restaurarlo y saber realmente cuándo es que va a proporcionar ese servicio de protección costera. Luego, otra cosa muy importante es cuáles son las dinámicas locales que están dominando esos procesos y cuáles son mis supuestos de partida. Otra vez, cuando no vayan a pensar que soy el Grinch de los ecosistemas, pero sí es muy importante tener en cuenta que cuando yo promuevo las soluciones basadas en la naturaleza, una cosa es Londres, Bogotá y Quito, donde a uno no lo mata nada, y otra cosa es promover la biodiversidad en tierra caliente. Entonces, conocer los riesgos nos permite planificar adecuadamente para reducir esos riesgos. ¿Qué efectos tiene para mí o qué efectos tengo, qué impactos estoy yo promoviendo al traer a la biodiversidad a mi ciudad? Entonces piensen, esta foto, este manglar es Miami, no es ningún país en desarrollo, es Miami. Los manglares son preciosos, pero también atraen muchísima basura. Esto es aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, una vez más, conocer el riesgo nos permite planificar. Esto es un ejercicio que hicimos aquí en la Javeriana para intentar incorporar la biodiversidad a los procesos de planificación para la gestión del riesgo, y lo hicimos con varias corporaciones y con varios ministerios, y nos dimos cuenta que ya hay instrumentos. Nosotros tenemos instrumentos para incorporar la biodiversidad en la planificación urbana y la gestión de riesgo. Muy rápidamente, Naturescapes es un proyecto en el cual estamos trabajando. WWF Colombia es otro de los socios del proyecto, y lo que pretende hacer es realmente identificar esas conexiones entre las soluciones basadas en la naturaleza, evaluar la configuración de esas soluciones basadas en la naturaleza, que realmente haya ciencia detrás de decir que benefician el clima, la biodiversidad y a las comunidades, e imaginarnos un futuro diferente para las ciudades, para que podamos seguir construyendo en torno a la naturaleza, pero de una forma ordenada y basada en la ciencia. Son 30 ciudades, de las cuales 12 estamos detallando, entrando en más detalle. Cartagena y Lima son una de esas 12 ciudades. Y realmente esta es más como, digamos, que si este fuera el resumen de todo, de todos estos 20 años, pues yo diría que es importante que los tomadores de decisiones se cuestionen las soluciones que les presentan, ya sean las duras, las tecnológicas o las blandas. Hay un riesgo grande a promocionar los ecosistemas como alternativas baratas, y uno no ve que es realmente mucho más barato y mucho mejor fomentar un ecosistema que un muro, pero nosotros lo tenemos que hacer de una forma ordenada.
existe una gran brecha entre la ciencia y la política, pero también entre lo local y lo nacional. Y en general, en todo el mundo hay mucha desconfianza en las instituciones locales, nacionales e internacionales. Es lo que nos tocó ahora, ¿no? Es la desconfianza total hacia los tomadores de decisiones. En algunos casos sería importante dejar que la naturaleza actuara, nosotros observar y aprender, porque realmente va a haber momentos en que no podemos sostener la línea de costa o el río. Entonces es importante ver cómo actúa la naturaleza. Hay que hacer programas de monitoreo adecuados que también que podamos aprender también de los fracasos, y debemos diseñar las soluciones basadas en la naturaleza de una forma holística, teniendo en cuenta que los beneficios no siempre son para los locales. Ya con eso termino, y esta es también un artículo que salió en el Guardian la semana pasada, y es en Río de Janeiro. La foto de la izquierda es del 1990, la de la derecha es del 2019. Entonces, hay procesos en las ciudades que hemos restaurado. Este proceso es muy bonito, les recomiendo que se lean el artículo, porque no solo restauró la naturaleza, sino crearon empleo, y además las personas, los ciudadanos, se adueñaron del proceso. Entonces, pues ahora seguimos en la conversación. Muchas gracias. Bueno, mientras invitamos a Marta y a Juan David para que nos puedan acompañar aquí en la conversación final, yo quisiera retomar de Carmen igualmente un mensaje muy llamativo, y es cómo Latinoamérica ha sido pionera en estos procesos de integrar la naturaleza en aspectos de planeación, pero también cómo no dejarlo en una dimensión etérea, sino pasarlo a condiciones concretas y nuevamente a condiciones que estén relacionadas. Entonces, con eso y en estos últimos minuticos que nos quedan, bueno, yo quisiera arrancar de pronto con un mensaje que Juan David nos dejaba un poco provocador, pero que uno muy rápidamente con lo que Carmen nos comentaba al final, y es, Juan, tú has participado en diferentes procesos, tú estuviste un tiempo largo en una iniciativa local que se llama Bogotá ¿Cómo vamos?, y es un observatorio para identificar cómo están las ciudades en diferentes aspectos, pero tú también estuviste hace unos años apoyando en la política y en el Plan Nacional de Biodiversidad. Y sin embargo nos dejas al final de tu presentación, en esas últimas diapositivas, una cantidad de obstáculos y de peros y de procesos que no nos han permitido concretar cosas en las que Marta viene trabajando ya por muchos años. Entonces, ¿dónde están esos grandes tropiezos que no nos dejan ver el vínculo entre la ciudad, la naturaleza, lo urbano y la sistematización que hay entre ellos? Bueno, bien, yo lo que veo, por lo menos desde mi punto de vista y después de haber realmente pasado por una experiencia como la que tú dices, sobre todo un poco viendo la evolución de lo que ha sido esa consolidación de nuestro sistema nacional ambiental y la incorporación de la biodiversidad en ese contexto, del cual pues aquí tenemos gran parte del responsable de quien estructuró ese sistema, que es el profesor acá, Manuel Rodríguez, y tengo la percepción de que depende de cómo lo queramos ver, si esto es un tema de vaso lleno, medio vacío, y sobre todo porque estoy convencido de que los procesos de cambio son mucho más lentos de lo que nosotros quisiéramos ver. Pero es un hecho que si yo miro hacia atrás, no tanto, pero si miro hacia atrás, parece que, en realidad pues lo único que puedo percibir es que lo que hablábamos hace 20, 30 años, por ejemplo cuando yo estaba en la universidad, estos temas ni siquiera existían, esto era un tema plenamente de biólogos, de unos pocos que tildaban de ambientalistas, abraza árboles y demás, y creo que ese discurso ha venido cambiando de una manera muy importante. El país ha empezado a reconocer, realmente verse en un espejo y verse como megadiverso, entender un poco para qué es eso, de qué se trata, qué tiene que ver con mi día a día, y ese proceso ocurre, pero es mucho más lento de lo que quisiéramos.
Entonces, detrás de ello, estos peros de los que estoy señalando acá, ver el vaso medio vacío, porque siguen existiendo y son persistentes, no han cambiado, hay problemas realmente estructurales en la forma en la cual nos hemos consolidado pues como nación. Y en ese contexto, pues hay algunos que han tenido un impacto mucho más importante y que podríamos decir como cuando uno hace a veces unos análisis en los cuales uno quiere ver cuáles son realmente los principales problemas, porque puede que haya algunos que estén empujados por algunos que son mucho más influyentes. Y acá creo que esencialmente el más influyente fue la perspectiva de que hemos creado un sistema, particularmente desde el punto de vista de la aproximación a la biodiversidad, en la cual esto solamente es un tema netamente ambiental, o que corresponde a una perspectiva sectorial de ambiente que hace que, por ejemplo, yo podría haber puesto acá un cliché clásico, es decir, el problema de recursos. No hay inversiones sobre el tema. El punto central es que, claro, si las inversiones están, por ejemplo, en temas de vivienda y salud, la pregunta es, ¿por qué si la biodiversidad puede resolver algunos de estos problemas que están acá, esos recursos no terminan movilizados, que son bastante superiores, y si estamos solamente diciendo, es que como no tienen, esto es de ambiente y los recursos son realmente pocos en relación con los otros sectores, hace que esa sectorialización creo que ha tenido un impacto totalmente negativo en la posibilidad de tener un crecimiento más rápido y mucho más mucho más influyente finalmente en la posibilidad de que, por ejemplo, las ciudades terminen planificando buena parte de sus decisiones a partir de los ecosistemas y esa biodiversidad que está en ellos. Carmen, uniría eso de pronto con lo que tú nos comentabas, además de la situación gigante de vulnerabilidad y exposición que hay en Latinoamérica cuando nos sectorizamos, ¿cierto? Y decimos, es que la reducción del riesgo de desastres es algo, como nos mostrabas, ponga un muro de contención y ya, o cierre y arme un jarillón y con eso queda el tema saldado. Pero ¿cómo hacemos realmente para integrar esa biodiversidad, esos usos, esa conservación en una visión de ciudades que nos lleve a reducir todos nuestros riesgos, ¿no? Porque somos, como tú nos mencionabas, una región con un alto riesgo a muchísimas cosas, entre esas la variabilidad climática. Entonces, ¿cómo desectorizar y dejar de ver todo en cajitas tan compartimentalizado en las ciudades? Esa es una muy buena pregunta y realmente es que uno tiene… O yo pensaría en que nosotros, los biólogos, solemos pensar el territorio primero en la geomorfología, luego en los ecosistemas, qué es lo que está pasando, por qué está ahí, y luego en las ciudades, ¿no? O sea, es como varias capas. Y hay veces que la capa que falta es la del riesgo, ¿no? Colombia realmente es pionero en incorporar en la gestión del riesgo en la planificación del territorio. Nosotros somos pioneros en muchas cosas, el problema es que no implementamos. Yo no logro entender por qué, pero uno siempre puede sacar el ejemplo de Colombia, tiene este plan maravilloso, tiene esta ley maravillosa, pero uno va y ve y no se implementa. Eso es algo que tenemos que… Es una de esas paradojas que dice Juan David que tendremos que solucionar, entender cómo nosotros mismos podemos realmente implementar todas esas cosas maravillosas que proponemos en el papel. Ahora, cuando uno incorpora los ecosistemas en la gestión del riesgo, uno tiene que realmente pensar que uno no debe venderle a la gente como un muro, porque el ecosistema es una barrera viva que no necesariamente va a proteger igual que un muro. Y creo que muchas veces nuestro error es decir o manglar o dique, cuando en realidad pues son muchas otras las decisiones. El manglar, ahí como les mostré, tiene por lo menos otros 20 servicios ecosistémicos que el dique no nos da. Entonces es verdad, puede que el evento va a llegar, pero el dique puede que proteja más, o puede que no. El dique también da una sensación de seguridad que hace que la gente viva más cerca del dique, el manglar no. Entonces es tomar las decisiones de cómo ocupamos el territorio de una forma más holística y entendiendo mejor los riesgos. Una cosa que la ecorreducción de riesgo hace es realmente mirar cómo el ecosistema proporciona esos servicios, tanto reducción como los otros servicios,
pero no solo en este punto, sino también a nivel de cuenca. Entonces y realmente no conozco a ingenieros que vayan y diseñen un dique pensando en cómo está la cuenca del Magdalena, ¿no? Entonces, ese es otro punto muy importante. Cuando uno está promoviendo los ecosistemas, solemos promoverlos de acuerdo a cómo están en la cuenca y por qué resultaron ahí. Entonces, permite, digamos que yo no podría decir, y sería irresponsable de mi parte, decir que un manglar protege más que un dique. Necesitamos muchísima más ciencia, necesitamos entender las condiciones del manglar, el ancho, el ancho. De hecho, depende mucho más del evento que del manglar o de la solución. Pero lo que sí podemos decir es que los ecosistemas proporcionan esa solución de gestión de riesgo y otros muchos beneficios que el estado alterno no necesariamente va a proporcionar. Y creo que eso es un llamado también en línea con lo que hemos escuchado en muchos foros a salirnos de las disciplinas, ¿no? Y que no sigamos siendo biólogos con biólogos hablando con ellos, sino que empecemos a integrar realmente a estos ecólogos, a estos ingenieros, a estos arquitectos. Y Marta, dentro de tu infinito optimismo, como dice Carmen, tú tienes muchas razones para ser optimista y has tenido un proceso en diferentes lugares ya de Colombia y de Latinoamérica y a nivel internacional que te muestran que podemos ser optimistas cuando pensamos esas ciudades con un bienestar integral, no solo para las personas, sino también para la biodiversidad, que es posible llegar a esas ciudades resilientes, justas, equitativas y habitables. ¿Podrías darnos un caso de gran esperanza para llegar a ese punto de correlación y de una visión integral? Caso en cualquier país. Bueno, yo diría que México, Mario Chetnat, arquitecto paisajista, hace 30 años, él visualizó las chinampas, el legado de la cultura azteca, y hizo un proyecto, lógicamente financiado por el Estado, de la restauración, recuperación de las chinampas, de la cultura, de ese paisaje cultural, a través de un proyecto que se fue consolidando en tiempo y espacio, pero también con una visión moderna de educar a través de esas 5.000 hectáreas recuperadas. Ese proyecto que se ha venido consolidando recibió un premio internacional hace 8 días como una apuesta de territorio, de biodiversidad, pero ligado a la cultura, que ese es un tema esencial en esta visión de la ciudad, que la cultura es el paisaje, porque al fin la biodiversidad, la naturaleza, pero con la cultura son estos paisajes transformados. Entonces, ese proyecto es un proyecto que le da a uno esperanzas. Y otro, para rematar, es de mis paisas amigos de Medellín, que los amo. Ellos han venido trabajando, estos paisas, consecutivamente en 4 alcaldías, en los corredores verdes, en Río Parque. Yo fui presidenta del jurado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y le dimos el premio a un grupo de jóvenes, jovencitos arquitectos y paisajistas recién graduados que estaban descontaminados, pero que tenían esa visión del territorio fresco que tiene mi hijo, que tienen los niños, que tienen los jóvenes. Entonces, por eso digo que hay esperanza. Bueno, quisiera cerrar estos minutos de conversación con una pregunta, digamos, esperanzadora, y esperamos por supuesto que de la COP16 salgan múltiples resoluciones, múltiples anotaciones y conclusiones a gran escala, porque estamos hablando de una COP que integra realmente el planeta.
Si ustedes tuvieran que dar el titular de prensa de una de esas conclusiones de la COP que tenga que ver con esa ciudad y esa biodiversidad, ¿cuál les gustaría a ustedes que fuera esa gran conclusión en esta temática para lo que debe estar por ocurrir más o menos en menos de 20 días? Con la que terminé la charla. A mí me encantaría que hiciéramos un pacto ciudadano, un pacto colombiano, un pacto latinoamericano por la salvaguarda. Esa palabra es preciosa porque es una palabra de acción. Un pacto por la salvaguarda de nuestros paisajes, de nuestra naturaleza, que es la biodiversidad. Es eso. A mí me gustaría, yo trabajo mucho a nivel global y muchas veces todo lo que hace Latinoamérica no se ve. Entonces a mí me gustaría que esta COP visualizara todo lo que hace Latinoamérica. La mayoría de los países megadiversos del mundo están en nuestra región. Entonces a mí realmente me gustaría que la COP visualizara todas esas cosas maravillosas que hacemos nosotros a nivel balcón, a nivel barrio, a nivel condominio, a nivel ciudad y a nivel país. Bueno, alcancé a pensarla mientras tanto ahí, en el titular. Bueno, bien, pues creo que tiene que ver con una palabra que mencionamos los tres acá de manera común, y es la palabra reconciliación. De una manera la hablamos como conciliar o reconciliar realmente a la sociedad con la naturaleza. En esta perspectiva hablamos desde el urbano, pero creo que esta COP nos ofrece no solamente como país una oportunidad de vernos al espejo, de entender de qué se trata esto y por qué llamamos esto potencia de la vida, potencia mundial en la biodiversidad, pero esa perspectiva no va a poder ser posible si no realmente logramos generar ese proceso de reconciliación. Es decir, no solamente entre nosotros como sociedad, sino nosotros con, obviamente, el entorno en el cual estamos. Y por lo tanto ese titular tendría que ver, uno, por ese lado con la reconciliación, y el otro, la lección que desde este país podemos dar alrededor de este lema tan interesante y creo que muy acertado sobre la COP de la paz con la naturaleza, que habla precisamente de esa reconciliación y encontrar que esta COP realmente deja un legado para Colombia y para el mundo de la idea de que la única manera de lograr todas esas metas es generando un proceso de cambio realmente cultural que nos lleve a ese proceso. Bueno, pues con eso quisiera pedirles que me acompañen en agradecerles a nuestros tres panelistas por su participación. Y recordarles, por último, que desde el Foro Nacional Ambiental estamos pendientes de los 2 últimos foros a ocurrir en nuestra serie Conexión Biodiversidad, Camino a la COP16, que se llevarán a cabo la próxima semana, a que nos sigan en las redes sociales y los invitamos igualmente a que miren todo el contenido que se ha podido compartir a lo largo de estos foros en la página puntual de este evento. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y que ojalá lo que está por suceder en el país sea realmente un nuevo motor de cambio para Colombia, para Latinoamérica y para cada uno de nosotros como tomadores de decisiones. Muchas gracias.